Hola, buenos días compañeros, ¿cómo están? Bueno, profe. Ok, vamos a esperar unos minutos en lo que se conecten sus compañeros. Comenzamos a las 11:08. ¿Vale? Les voy a empezar a compartir pantalla para que tengan ahí una referencia, ¿correcto? Saquen su cuaderno, por favor. Y a las 11:08 comenzamos. One minute more and we are going to start with the word class. Okay, we have to start with the word class. You have to take out your notebook, to take off your notebook, and you have to write the complete date and the topic for today, ¿correcto? Hay que sacar su cuaderno, compañeros, hay que escribir la fecha completa y el tema de hoy. Hay que también encender sus cámaras, ¿sale? Y bueno, today we are going to check past continuous. Do you remember something about past continuous? ¿Se acuerdan de algo con respecto al past continuous? Recuerdo que Sí. ya lo vieron. Sí. ¿Sí? ¿De qué trataba Yair? Bueno, solo sé que se usa para acciones que estaban pasando en un momento específico en el pasado. Ok, pues acciones que estaban sucediendo en un momento específico en el pasado. Es correcto, compañero, de eso se trata. Pero vamos a ver la completa utilización y la completa estructura, ¿correcto? Vamos a la siguiente, en mi introducción, perdón. Ayúdame con esta, por favor, Yair. El pasado continuo se utiliza para acciones que estaban pasando en un momento específico en el pasado, como el presente continuo. Se forma con el verbo auxiliar to be y el verbo más ing. Perfecto, compañeros. Entonces, bueno, apunten. Lo primero es lo que ya nos había dicho Yair y lo que dice en esta diapositiva. Dice que es para hablar de acciones que estaban sucediendo, que estaban pasando en un momento específico en el pasado, que ya terminaron, pero para hablar de un momento, de un periodo de tiempo que está en el pasado. ¿Correcto? Dice también que se utiliza el verbo to be, el auxiliar to be, y después el verbo con terminación ing. Acuérdense que el verbo con terminación ing, cuando lo traducimos al español, tiene la terminación ando, yendo, caminando, manejando, corriendo, comiendo, etcétera. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? ¿Alguna duda? Siguiente diapositiva, por favor, Vinalay. Para formar el pasado continuo se utiliza el verbo auxiliar to be y el verbo más ing. El verbo auxiliar to be está en el pasado simple, pero ten en cuenta que to be es un verbo irregular. Perfecto, compañero. Entonces, hablamos de, perdón, de que la regla gramatical tenemos que utilizar el verbo auxiliar to be en pasado
¿Cómo se conjuga el verbo auxiliar to be en pasado? Con las palabras was y were, ¿correcto? Aquí lo importante y lo relevante es decir que aparte del verbo con terminación ing, que siempre va a suceder en todas las estructuras gramaticales, siempre para todos los continuos el verbo tiene que tener terminación ing. Y para el pasado continuo tenemos que escribir como auxiliar la palabra was y la palabra were. La palabra was para todas las personas en singular, I, he, she, or it, con excepción de segunda persona, es decir, you o tú, ¿correcto? Y para todas las plurales y you o tú en singular, utilizamos el auxiliar were, ¿correcto? Esa es la regla. Eso sí nunca va a cambiar en todas... esos son los tiempos, perdón, esas son las personas, los personal pronouns y estos son los auxiliares que vamos a utilizar. ¿Correcto? Y aquí tenemos algunos verbos con terminación ing. Talking, eating, learning, doing, and going. ¿Correcto? Todos tienen terminación ing. Ya se acuerdan que ya lo vimos cuando vimos present continuous. Y las reglas para ponerle terminación ing a cada verbo. ¿Correcto? ¿Alguna duda hasta acá, compañeros? Lo importante y lo más relevante de todo el día, de toda esta lección, es que aprendemos a diferenciar cuándo vamos a utilizar was y cuándo vamos a utilizar were. Were cuando estamos hablando de todos los plurales o de segunda persona. En singular, es decir, tú. Y para todas las demás personas en singular, vamos a utilizar la palabra was como auxiliar. ¿Correcto? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí o no, Rosas? Ayúdame con la que sigue, por favor. Sí, yo, ¿no, verdad? Sí, tú eres Rosas Vázquez, Ana María. Estructura. Affirmative sentence. Frases afirmativas. Sujeto más verbo auxiliar to be más verbo más ing. Ejemplos. I was talking with my mother yesterday night. Estaba hablando. He was eating. Estaba comiendo. They were learning. Estaba aprendiendo. I was reading. I was sleeping. Y we were taking the dinner. Ok, perfecto, muchas gracias. La estructura gramatical para oraciones en afirmativas, empezamos escribiendo, diciendo el sujeto, después el auxiliar to be, ya sea was o were, como lo habíamos mencionado en la diapositiva pasada, y después el verbo con terminación ing. Después del verbo con terminación ing, nosotros podemos escribir o podemos decir algún complemento, lo que se nos ocurra, o lo que vaya mejor para complementar la idea que estamos tratando de expresar. Por ejemplo, I was talking with my mother yesterday night. ¿Correcto? Acuérdense que aquí tenemos time expression, en este caso yesterday night, anoche, y es un time expression que utilizamos para pasado. Esto es, perdón. Ay. Perdón. Disculpa. Gracias. Bueno, hablamos de time expression para pasado, anoche, yesterday night. Y también hablamos de otro complemento. Yo estaba hablando, ¿con quién estaba hablando? Con mi mamá, with my mother. Eso es un complemento, ¿correcto? Nos ayuda a darle un poco más de coherencia y un poco más de sentido a nuestra frase, ¿correcto? En el siguiente ejemplo dice he was eating, él estaba comiendo, y podemos poner cualquier complemento que se nos ocurra, aunque aquí ya hay una frase en pasado continuo, ¿correcto? Por ejemplo, podemos describir cuándo fue que estaba comiendo o qué es lo que estaba comiendo, inclusive con quién estaba comiendo o por qué estaba comiendo, ¿correcto? Por ejemplo, si queremos escribir que estaba comiendo pizza, he was eating pizza with his wife last Friday night. Él estaba comiendo pizza con su esposa el pasado viernes en la noche, ¿correcto? Podemos darle el complemento que nosotros queramos. They were learning, ellos estaban aprendiendo. I was reading, I was sleeping, yo estaba leyendo, yo estaba durmiendo. We were taking the dinner, nosotros estábamos tomando la cena, estábamos cenando. Perdón. She was dancing with her boyfriend, ella estaba bailando con su novio. She was eating with her family, ella estaba comiendo con su familia.
¿Correcto? ¿Alguna duda hasta acá, compañeros, que tengan con respecto a la estructura gramatical para frases afirmativas o para oraciones afirmativas, mejor dicho? No, ¿No? profe. Siguiente, ayúdame por favor, Hernández Puebla, Nayeli. Vamos a la negativa. Estructura. Negative sentences. Frases negativas. Sujeto más verbo auxiliar to be más not más verbo más ing. Ejemplos. I was not talking. No estaba hablando. He was not eating. No estaba Eating. comiendo. Ujú. They were not learning. No estaban aprendiendo. I was not working. They weren't lying. We weren't feeding fireworks on last Christmas. We weren't taking classes yesterday. Perfecto, muchas gracias, compañera. Así está bien, hasta ahí está bien. Bueno, aquí vamos a platicar y a describir la estructura gramatical para oraciones negativas. Les apunto, es exactamente la misma que para afirmativo, pero después del auxiliar to be le vamos a escribir o vamos a decir la palabra not, ¿correcto? I was not, he was not, you were not, we were not, etcétera. ¿Correcto? Y en inglés tenemos la opción de hacer una contracción para los auxiliares y sus formas. En este caso, la negativa. I was not o I wasn't not. You were not o you weren't not. Correcto. Weren't nada más, perdón. I was not o I wasn't. You were not, I weren't. You weren't, perdón. ¿Correcto? Entonces aquí tenemos la opción y tenemos algunos ejemplos. I was not talking. Yo no estaba hablando. Or I wasn't talking. He was not eating. Él no estaba comiendo. Or he wasn't eating. They were not learning. Ellos no estaban aprendiendo. Or they weren't learning. ¿Correcto? I was not working. No estaba trabajando. They weren't lying. Ellos no estaban mintiendo. We weren't firing fireworks on last Christmas. Nosotros no estábamos quemando juegos pirotécnicos o cohetes en la Navidad pasada. And we weren't taking classes yesterday. Y nosotros no estábamos tomando clases ayer. ¿Correcto? ¿Hay alguien que me pueda o que quiera compartir un ejemplo utilizando esta estructura? ¿No? Yo. A ver, dime, Jair. I wasn't sleeping. I wasn't sleeping. Vamos a ponerle algo más interesante. I wasn't sleeping in my first class. Yo no estaba durmiendo en mi primera clase, ¿correcto? ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? ¿Alguna duda hasta acá? En vez de decir not, podemos decir was, wasn't. Wasn't. En lugar de decir was not, podemos utilizar wasn't. En lugar de decir were not, podemos utilizar la contracción weren't, que es exactamente lo mismo. ¿Correcto? Gracias. ¿Vamos bien, compañeros, hasta ahí? Siguiente diapositiva, por favor, Miguel Ángel. Interrogative sentence. Question word más el verbo auxiliar con to be, más el sujeto, más el verbo con la terminación ing, el complemento y... ¿cómo se llaman? El question mark. Exacto. Los ejemplos.
Were you talking? ¿Estabas hablando? Was he eating? ¿Estaba comiendo? Were they learning? ¿Estaban aprendiendo? Was he leaving to his girlfriend? Was he taking classes? Were you playing? And were you studying in my school? Perfecto, muchas gracias, compañero. Compañero, hablamos ahora de las frases en interrogativo, es decir, las frases que utilizamos para preguntar cosas, para hacer o hacernos algunas preguntas, ¿correcto? Lo primero que debemos de decir, lo primero que debemos de mencionar, que menciono siempre que vemos una estructura así, es que podemos, y esta es opcional, escribir el question word al principio. ¿Qué es el question word? Es una palabra que utilizamos para preguntar cosas específicas. ¿Quién, cómo, dónde, cuándo, por qué, a quién, etcétera? ¿Vale? Y después escribimos el verbo auxiliar to be, en este caso was o were, después el sujeto, cualquier personal pronoun o cualquier nombre que nosotros queramos, después el verbo con terminación ing, el complemento y por último el question mark o el signo de interrogación. ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? Y aquí tenemos algunos ejemplos, compañeros. Por ejemplo, were you talking? ¿Estabas hablando, perdón? Was he eating? ¿Él estaba comiendo? Were they learning? Were they learning? ¿Estaban ellos aprendiendo? Y el siguiente, un ejemplo que yo les puse. Why was he lying to his girlfriend? ¿Por qué le estaba mintiendo a su novia? ¿Correcto? Was he taking classes? Were you playing? Were you studying in my school? Etcétera. ¿Correcto? Pero siempre seguimos la misma estructura. Si utilizamos un question word, por ejemplo, en el ejemplo rojo, entonces lo ponemos al principio. ¿Por qué? Después, el auxiliar to be, was o were, depende de la persona que estemos utilizando. Y después el sujeto, el verbo con terminación ing, complemento y el question mark. ¿Alguna duda, compañeros? ¿No? Perfecto, muchas gracias, compañero. Yair. Les doy un minuto para que copien si ustedes quieren la estructura y algún ejemplo y después continuamos. ¿Vale? Ok, compañeros, vamos bien hasta ahí. Vamos a los usos, entonces. Ayúdame, por favor. ¿Quién? Ruiz, por favor, con esta. Uses, primer uso. Dice, el pasado continuo se usa para una acción en desarrollo en el pasado cuando otra acción la interrumpe. La acción que interrumpe esta en el pasado simple, when y will, señalan el uso del pasado simple y continuo. En general, usamos el pasado simple directamente después de when o el pasado continuo después de will. Ejemplos. José Caleb will, he was watching the news. José llamó mientras estaba mirando las noticias. He was walking to work when Phil está caminando hacia su trabajo cuando se cayó. Was it raining when you left? Estaba lloviendo cuando te fuiste.
He was going to my secondary school when the hurricane started. ¿Igual el de abajo? Por favor, the earthquake. Ah. The earthquake started while he was going to my secondary school. Ok, muy bien, compañera. Muchas gracias. Hablamos del primer uso. Aquí tenemos dos usos. Básicamente el primero es que está sucediendo una acción en el pasado y hay otra que le interrumpe. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Por ejemplo, estaba copiando en el examen cuando, o por ejemplo, yo estaba preparando mi clase y mientras, o cuando se fue la luz, ¿correcto? Yo estaba preparando mi clase cuando fue la luz y ya no la pude terminar de preparar, ¿correcto? Yo estaba cocinando cuando empezó a llover, estaba cocinando en el jardín y empezó a llover, ya no pude terminar, ¿correcto? Es algo que interrumpe una acción, que sucede mientras, sucede una acción, mientras otra cosa se atraviesa por ahí, ¿correcto, compañeros, compañeras? Para este uso utilizamos dos expresiones, la expresión when y la expresión while. La expresión when significa cuando y la utilizamos cuando, bueno, aquí estamos enlazando dos frases. Una frase escrita en pasado continuo, la estructura que estamos viendo, y la otra frase escrita en pasado simple, ¿correcto? Que ya lo vimos también. En el caso de que primero queramos escribir la frase escrita o decir la frase escrita en pasado continuo, en la estructura que estamos viendo, utilizamos el conector when. Por ejemplo, I was preparing my class when the electricity turned down, ¿correcto? Cuando se fue la luz, ¿sale? Y si yo quisiera empezar por la frase escrita en pasado, the electricity turned down while I was preparing my class, ¿correcto? La luz se fue mientras yo estaba preparando mi clase, ¿correcto, compañeros? ¿Vamos bien hasta ahí? Hay dos conectores, el when y el while. Por ejemplo, yo les pregunto, do you remember what was you doing when the earthquake of 2017 started? ¿Te acuerdas qué estabas haciendo cuando empezó el sismo de 2017, el terremoto de 2017? ¿Qué estaban haciendo? Alguien que nos comparta. ¿Qué estaba haciendo? Estaba en el salón de mi escuela, bueno, de la secundaria. Ok, perfecto. I was taking classes on my secondary school when the earthquake started. Yo estaba tomando clases en mi escuela secundaria cuando el terremoto empezó, cuando el terremoto comenzó. ¿Sale? O podemos... O podemos poner the earthquake started while I was taking classes on my secondary school. ¿Correcto, compañeros? ¿Alguna duda hasta acá? El conector estaba sucediendo algo y otra cosa lo interrumpió. ¿Correcto? El otro uso que tenemos aquí, ayúdame por favor. No sé si estés ahí, Diego. Si estás ahí, ayúdame con esta. ¿No? Ayúdame, Rosas, por favor. Se usa el pasado continuo para hablar sobre acciones en un tiempo específico en el pasado. Ejemplo, Paula wasn't living in Spain in 2005. Paula no estaba viviendo en España en el 2005. We were still working at the 10 o'clock last night. Todavía estábamos trabajando a las 10 de la noche. You were studying the secondary
School in 2017. Perfecto, compañero. Muy bien. Vamos a ver, vamos a hablar de dos cosas. En primera, el uso. El uso que nosotros le estamos dando es para referirnos a algo que está sucediendo en un momento específico. Este momento puede ser desde un año, pueden ser 10, pueden ser 50 años o pueden ser 5 segundos, ¿correcto? Pero como estamos hablando de un tiempo específico, lo tenemos que especificar, lo tenemos que describir en la oración. Por ejemplo, Paula wasn't living in Spain in 2005. Paula no estaba viviendo en España en 2005. ¿Qué tiempo estamos describiendo? Todo el año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2005, ¿correcto? Por ejemplo, en el siguiente, we were still working at 10 o'clock last night. Nosotros seguíamos trabajando a las 10 anoche, ¿correcto? Aquí, ¿qué tiempo estamos describiendo? Pues justamente a las 10 en punto ayer en la noche, ¿sale? Y el siguiente, you were studying the secondary school in 2017, ¿correcto? Yo estoy describiendo que ustedes estaban estudiando la secundaria en 2017. ¿Qué tiempo estoy describiendo? En este caso, del 1 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ¿correcto? ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? Lo otro que les tengo que comentar y que a lo mejor viene el examen porque todos me fallaron los que leyeron esta diapositiva, ¿cómo se dicen las fechas en inglés? ¿Correcto? Una fecha en inglés, en específico los años, nosotros en español lo decimos de esta manera. Nosotros decimos 2017 y nosotros en Spanish we say 2017, ¿correcto? Nosotros decimos 2017, ¿correcto? No nos cuesta tanto trabajo. En inglés tampoco nos tendría que costar trabajo, pero no es usual. En inglés hacemos algo que partimos los años en dos, dividimos de 2 dígitos en 2 dígitos y escribimos 2017, ¿correcto? Así lo decimos en inglés. ¿Alguna duda de cómo se dividen los números en inglés para las fechas? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos decir 1885, ¿cómo decimos este año? Eh, 100, 800 y no sé qué más. 1000, 800, and 85. 1885. Así se diría en español, pero en inglés se diría, ¿cómo se diría? Sería 1885. ¿Correcto? O sea, ¿se puede escribir de las dos maneras? No, en español se diría así, pero en inglés en la práctica se dice 1885, nada más. Ya. ¿Sale? Profe, entonces 2005 sería 2005. No, 2005 se diría, prácticamente en inglés se diría 2005. 2005, ¿correcto? Sí, es que me equivoqué, si era 20. 2005. ¿Correcto, compañeros? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, lo siguiente que vamos a hacer, y vamos a hacerlo rápidamente porque todavía nos queda buen tiempo. Vamos a hacer este ejercicio. Son algunas frases que tienen ustedes a la izquierda. Tienen que o tenemos que escribirla como tiene que ir la frase. Todas estas frases están escritas en pasado continuo, la estructura que estamos viendo.
Para escribir la frase y tenemos que escribir el sujeto, después el auxiliar to be y después el verbo principal. El verbo principal está escrito al final de la frase en su manera simple y tenemos que escribirla con terminación ing. El primero que debería decir, he was playing the guitar when his mom came home. ¿Correcto? Él estaba tocando la guitarra cuando su mamá llegó a casa. ¿Correcto? El segundo, ¿cómo quedaría? Martin, his claimed homework when the teacher saw him. ¿Cómo quedaría? Martín was copying. Was copying. Y después Kevin Alay. Complétala, por favor. Martín was copying his classmates' homework when the teacher saw him. Perfecto. Martín estaba copiando la tarea de su compañero cuando el maestro o la maestra lo vio. ¿Correcto? Siguiente, por favor. Dice, my sister when she came home from school. ¿Cómo sería? ¿Cómo quedaría aquí? Was Nice. calling, My sister was, and what else? ¿Y qué más? Crying. My sister was crying. Y luego, ¿cómo es completa la frase, Rosas? Rosa. when she, bueno, my sister was crying when she came home from school. Perfecto, compañeros. El siguiente, por favor, dice, a bad boy, a younger student after school. ¿Cómo quedaría? A bad boy was bullying a younger student after school. Perfecto. Dice, a bad boy was bullying a younger student after the school. Un chico malo, un niño malo estaba molestando a un estudiante más joven después de la escuela. ¿Correcto? The next one dice, they dinner at home last night. ¿Cómo quedaría? They were having They were having dinner at home last night. dinner at home. Ellos estaban cenando en casa anoche. ¿Correcto? Muy bien, compañera. Siguiente, por favor, dice, my mom, the violin at night last night. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría, compañeros, compañeras? ¿No? My mom was practicing, creo que es, no sé cómo se pronuncia. Practicing. The Ajá. violin at night last night. At night last night. Correcto, Yair. Muchas gracias. El siguiente dice, the students, when the principal arrived. ¿Cómo sería? Were fighting. We're fighting. When the principal arrived. ¿Correcto? El siguiente dice, their cell phone in the class yesterday. ¿Cómo sería? They was, Mm, no, they was, were using their cell phones in class yesterday. perfecto. Ellos estaban usando sus teléfonos celulares en la clase ayer. ¿Correcto? Muy bien, compañera. Gracias. El 9 dice, we graffiti when the teacher saw him. ¿Cómo sería? ¿Cómo quedaría ahí? Was spraying. He was spraying. Spraying. Graffiti when the teacher saw him. ¿Correcto? Y por último dice John on the exam. ¿Cómo sería? Was cheating. Was cheating. John estaba haciendo hizo trampa, ¿no? Y estaba haciendo trampa en el examen. ¿Correcto? ¿Alguna duda, compañeros, con respecto a Past Continuous? Me gusta que en este grupo somos menos, pero siento que estamos avanzando más por lo mismo. O en su defecto mejor. ¿Correcto? Bueno, compañeros, pues muchas gracias.
Les comunico, el día lunes no va a haber actividades, no va a haber clases, ¿sale? Para que la pasen con sus seres queridos, para que celebren el Día de la Mamá. Y bueno, nos vemos por acá el miércoles. Vamos a tener nada más la clase del miércoles. El viernes no vamos a tener, el viernes nosotros vamos a tener clases o sea, sí vamos a poder estar aquí, pero no vamos a ver clases como tal. Les voy a dar a lo mejor su guía de estudio para el examen y sería, no es cierto, perdón. Pues vamos a ver aquí, el próximo lunes no hay clases. El próximo miércoles 12 sí va a haber clases, vamos a tener normal, vamos a hacer un ejercicio con respecto a Past Continuous y el próximo viernes 14 probablemente ya no tengamos clase normal. Les voy a dar su guía y probablemente algunos de ustedes hagan su exposición ese día. ¿Vale? Acuérdense que ya nos queda la siguiente semana otra Profe, y se entonces ¿no acabó sería el el trimestre. 17? ¿Perdón? ¿No sería entonces las exposiciones hasta el 17? El ¿Serían 14 antes? creo que también hay unas programadas. Ah, ok. Sí, está A bien. ver. Sí, el 14 también tengo. No es cierto, el 17. Ok, no se preocupen, pero el 14 ya no vamos a ver nada, ya nada más les voy a dar su guía de estudio. ¿Vale? Este va a ser el último tema de examen. Sí, profe. Correcto, compañeros. Bueno, pues que tengan un excelente fin de semana, pásenla bien. Cuídense mucho, no salgan y nos vemos por acá el próximo miércoles. Gracias, profe, Me igualmente. dio gusto verlos. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego.